Señoras, señores, Sabri Alba, bienvenida a Cultura SIP. Sabri. Gracias. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Aquí trayendo la muestra que hemos concretado con la Comisión del Archivo de la Memoria. Sí. Si bien esto es esto nace desde Buenos Aires, del Archivo de la Memoria Trans. Nosotras quisimos hacer un homenaje a la memoria trans porque indica muchas cosas que para poder llegar al archivo se necesitan fotografías de muy buena calidad, los relatos bien marcados para luego subirlos a la organización, que es una organización que pertenece también a la ONU y es autogestionada. ¿Cuánto tiempo, Sabri, llevó todo, recabar datos, Mira, info? yo la verdad es que este tema lo empecé a hablar con María Belén Correa, que es la directora de ATA, y es un tema que lleva bastante tiempo. ¿Por qué? Porque se van recaudando datos y datos de compañeras que ya no están. Claro. Por lo general han fallecido por travesticidios. Entonces es muy difícil conseguir fotos, conseguir datos. Sí podemos conseguir datos de compañeras y demás, pero es muy difícil conseguir las fotos y eso. Pero bueno, con el pequeño labor que empezamos con el grupo de la Comisión del Archivo de la Memoria, hemos conseguido algunas de las primeras compañeras que hemos querido renombrar, que son de acá de Tandil, como Paulita, que ella falleció con 43 años. Re joven encima. Muy joven, toda por travesticidio social. Si querés pasarme a mí, que yo las voy mostrando la acá. La expectativa de vida para el colectivo travesti trans es de 35-40 años, 35, es la mitad años. de la media. Sí. Sí. Ahí estoy. Sí. Contame de esta foto, Sabri, que estoy mostrando ahora. Mira, esta foto es mi mejor amiga, Marianita, que también es residente de acá de Tandil. Ella empezó a los 14 años acá en Tandil. Fue una de las primeras niñas trans de Tandil, que luego fue migrando. Imagínate que ella nació en los 80, o sea que a los 14 años estábamos en plenos edictos policiales del artículo 92 y 68, al cual nos llevaban detenidas por vestimenta no adecuada de sexo, al igual que por escándalo en la vía pública. Que escándalo en la vía pública significaba simplemente el hecho que nosotras camináramos en la vía pública. Entonces era muy complicada la sobrevivencia en esos tiempos. Creo que también se resaltó mucho el tema, o en mí resaltó mucho el tema de empezar a armar esto por todo lo que va sucediendo con respecto a esto de que vamos retrocediendo cada vez más en respecto a las identidades y los arrebatos que se van sucediendo a nivel mundial también, porque esto es es un corredero de brujas a nivel mundial con respecto a las travestis y trans. Después tenemos una gran, que es creo que una de las más importantes de acá de Tandil, que es Marcela de Tandil, que ella fue una de las primeras acá en Tandil, la que luchó con más fuerza, estuvo como madre de todas. Ella tenía su esquina allá en Avenida Brasil en sus primeros momentos y ahí luego nos empezábamos a ubicar todas. Quizás algunas cuando éramos despedidas de nuestros hogares a muy temprana edad sin poder terminar la escolaridad ni nada, porque dentro de las mismas escuelas te echaban también. Claro, porque eso, Sabri, también lo que pasa. No es que solamente la sociedad no te acepta, sino que muchas también fueron echadas de su casa. Yo cuando hablo de la sociedad, por lo general, hablo de la sociedad y el Estado en general. Claro. Es la sociedad y el Estado. El Estado, nosotras aún seguimos viviendo la marginalidad de la marginalidad. Entonces, es muy difícil sobrellevar en esos casos de marginalidad poder dar a la luz, como por ejemplo fue el caso de Marcela, que fue un travesticidio. Si bien ella es apuñalada en la esquina, ella muere unos meses después porque tenía problemas respiratorios, pero la carátula queda como no
él queda simple, queda libre nuevamente. Y no fue caratulada como travesticidio. Recién me dijiste en qué esquina, Sabri. Mira, empezábamos cuando estábamos en la avenida Brasil, enfrente del Club Nahuel. Sí. En esos tiempos no había nada, esa avenida era muy oscura, claro. Muy oscura. Luego nos dirigimos a la esquina anterior, que había un vivero, y me recuerdo mucho que con Mariana, que es esta chica que tiene 14 años, yo también empecé muy chica, tenía 15, 16, y me acuerdo que ellas, al ser más adultas, nos levantaban por el aire para saltar unas enredaderas para que no nos agarrara la policía, porque a ellas y no también les podían hacer causas sobre minoridades y demás. Y igualmente a nosotras, cuando siendo menor de edad, hubo un momento en que tuvimos que partir de Tandil, porque Tandil era es un lugar muy hostil, no tanto ahora, pero en su momento fue un lugar muy hostil en cuanto a la policía y en cuanto a la discriminación. Okay. Se discriminaba muchísimo acá en Tandil. Era la zona, te pasaban y te tiraban botellas y eso ya cambió. Yo no sé cómo en el sentido de la calle, qué es lo que ha cambiado, porque la calle hoy en día ya no se realiza tanto. Ahora compañeras, he estado escuchando nuevamente que sí están volviendo a la calle. Y bueno, el tema creo que todas estamos en un mismo nivel, y es la prostitución, y es lo que nos lleva a una temprana edad y una temprana muerte. Uh-huh. Porque esto no acarrea solamente el hecho de que venga un loco a tu casa y te mate, sino también el hecho de que acarrea problemas de enfermedades, de salud mental, sobre todo, porque nosotras somos sobrevivientes. Sobrevivientes nos llamamos a las que pasamos los edictos policiales, y aún seguimos estando dentro de la sociedad y sin poder insertarnos. Ese es el tema. Cuando aquí en Tandil se empezó a cumplir el cupo laboral, fue muy poco lo que se cumplió. La mayoría quedamos expuestas a la prostitución. Pero ha mejorado, porque recuerdo que has peleado mucho también por el cupo laboral trans, sí, vos y otras chicas. Sí. ¿Si ha logrado algo o todo sigue igual, en la misma? No. ¿O peor? Yo creo que peor. Yo creo que peor, porque hemos tenido un retroceso muy grande y el Estado ahora no está con los ojos puestos en lo que es la sociedad o la marginalidad. Entonces creo que se encuentra en un estado peor. Sí podés llegar a recibir algún tipo de ayuda o algo que te pueda llegar a brindar desde dirección de género, como para intentar solventar las cosas, pero la realidad es que no alcanza y no sirve. Y lo que sirve en realidad sería esto de las que aún podemos insertarnos dentro de un cupo laboral, que hay muchos espacios que se pueden abrir para poder insertarnos, desde una fotocopiadora de una facultad hasta cualquier espacio, y no padecer una temprana edad de fallecimiento. Y lo digo por experiencia propia, que he tenido 2 o 3 intentos de suicidio por la misma temática, porque muchas veces al no encontrar trabajo se hace muy difícil sobrellevar vivir, básicamente. Sí, totalmente. Sí, por supuesto. O sea, el cupo laboral travesti trans se debería aplicar en el Estado, pero también hay una cuestión de que muchos de lo que lo cuestionan y dicen que no debería existir, por ejemplo, y pertenecen al privado, y el sector privado tampoco las contrata. Claro. O sea, sigue estando el estigma de la expulsión. En muchos casos, muchas no pudieron acceder quizás a ciertos niveles educativos, pero más allá de eso, inclusive, tampoco hay ninguna oportunidad genuina, porque ¿quién contrataría? Es como funciona, para atender un negocio, por ejemplo, sí, o
o para ser administrativa en una empresa o para... Sí. No las están contratando, al contrario, la mirada es totalmente expulsiva, es de sorna, es de risa, es de burla. Entonces por eso se necesitan políticas públicas y leyes que regulen algo, porque de alguna manera, es que queda obligarlos a que se puedan insertar, porque hay un cambio cultural que no se ha dado, que no se ha producido. Sí, yo ahí me refiero a, por ejemplo, dos cosas. Primero, en lo que es en el sector privado, dentro de las leyes del cupo laboral, habla que el sector privado, que depende de parte del Estado, debe tener que incorporar a algunas compañeras. Y con respecto a las capacitaciones, en estos años que desde que se largó el cupo laboral, no sé si fue en el 2012, creo, no, 2012 fue la ley de identidad de género. Ya te lo busco. Hoy 2012 ley de identidad de género, sí, y ahora lo buscamos igual. El cupo laboral fue ahí muy, muy breve, pero la mayoría de las compañeras ya se han capacitado, y ya se han capacitado hasta a nivel, por ejemplo, de ordenadores también. Y la falta sigue. Y siguen, sí. La falta sigue, porque vos decís, bueno, antes era porque no tenías la escolaridad, porque te habían echado de la escuela, de tu casa, de todos lados, De todos lados, y hoy seguimos en la misma. Y es difícil cuando te intentan decir, bueno, sí, salí a buscar trabajo, andá a tal lugar, podés ir acá, podés ir allá, y sabiendo de que en realidad no es tan fácil la cosa para nosotros así, de esa manera. 2021, ley de cupo laboral trans. Sabri, y hoy, porque a ver, recién me digo que lo venías diciendo, o caes en prostitución, tal vez caes en, no sé, peluquería, por así decirlo. Cuando te fuiste enterando de estas historias, porque capaz que hubo algunas que no conocías, algunas que capaz que sí, pero ¿qué nuevo te encontraste, o con qué historia nueva te encontraste que no conocías? Si es que la hubo. Con respecto al archivo, sí. No, porque por el momento a las que estuve más o menos manifestando eran las compañeras que yo conocía de acá de Tandil. Y como yo desde chica empecé, llegué a conocerlas a todas. ¿Y que hubo casos que se han tenido que ir de Tandil también, o no? Bueno, por ejemplo, Cecilia Báez, ella es una chica de acá de Tandil que fue muy famosa, ella hacía vidrieras, también fue una de las primeras modelos en Buenos Aires, de que se animó a meterse en otros circuitos fuera de lo convencional para las travestis. Era una modelo, una compañera, muy buena amiga. Lamentablemente termina enferma y muy joven, falleciendo sola en el Hospital Regional de Mar del Plata, con algunas compañeras. Tengo el recuerdo de verla el día unos meses anterior de que ella fuera para Mar del Plata. Y una de las cosas que tenía miedo de esta nota era el no por ahí llegar a emocionarme mucho, porque pero vale, Sabri, también son compañeras que nosotras entre las travestis nos acostumbramos a normalizar la muerte. Entonces cuando una ya se va, es bueno, hay que seguir para adelante. Yo siempre doy ejemplos de que nosotras, cuando vivíamos en guetos o en hoteles, porque no podíamos acceder a una casa o si hubo un departamento o algo, nos juntábamos y vivíamos todas juntas, y siempre había las travestis más grandes que eran nuestras familias, las que se armaban nuestras familias, nuestras madres, nuestras tías. Y en caso de una violación, por ejemplo, doy un ejemplo personal, llegabas de una violación después de haber en pleno invierno en Mar del Plata y que te hayan dejado muy lejos, y en ese instante de tanto miedo y tanto temor, las compañeras era como que ya tenía que pasar ese instante, ese instante ya se pasaba a otra página, y ahí mismo al otro día, bueno, ya está, hay que seguir, y esto se continúa y hay que seguir adelante. Y al otro día te volvías a subir a un coche con el mismo miedo y el mismo terror de lo que te había pasado la noche anterior, pero vos tenías que seguir igual.
Y creo que eso se transmite un poco a la vida en general de lo que es una travesti. Es decir, bueno, tenés que seguir igual porque no te queda, bueno, tenés que seguir igual porque es así. Pero bueno, y sí cambió muchísimo en estos años, que es el orgullo que tengo de todo lo que hemos logrado con las compañeras. Y me agrando un poco ahí porque en realidad es más, han logrado las compañeras como Marlene Guayar, como Susi Shock, como Belén Correa, como María Pía Budraco, y bueno, y muchas más que ya no están. Y mucho antes Lohana Berkins. Lohana Berkins también, que bueno, por Diana eso gracias a ellas han logrado el DNI, hemos logrado muchos y sobre todo que se hable de géneros. Para las infancias y las adolescencias, que se hable de géneros, que eso es lo que permite que no vaya sucediendo esto que está sucediendo retrógradamente ahora. Porque si se deja hablar de algo, luego es como que desaparece. Entonces, el traer la memoria y el archivo es para poder recordar que vivimos tiempos muy duros, que siempre hay que seguir luchando y que tenemos que renombrar a nuestra sociedad acá en Tandil, a las compañeras que han estado, que han fallecido y también a las que sobrevivimos, ¿por qué no? Que seguimos compartiendo estos datos, que si no fuera por nosotras no se hablaría de ninguna de ellas en ningún lugar. Tal cual. Hay una generación de jóvenes ahora, Sabri, que entienden más, aceptan más, por así decirlo, que las miran de otra manera, o sigue siendo Tandil, yo siempre lo he dicho y acá al aire también, Tandil es una ciudad sumamente conservadora, todos lo sabemos, es muy difícil para las chicas trans, para el gay, para la lesbiana, para todos, pero ¿hay una generación que está cambiando las cosas o no? Yo creo que hubo una generación y estamos en una generación de que cambian las cosas. Yo creo, por eso te decía que hoy los adolescentes hay una manera de vincularse y de saber los géneros, igual que la mujer también sabe, como mujeres trans o como mujeres cis, el poder tener ciertas normas que nos apoyan, normas que cambiamos a través del tiempo. Pero con esta derecha que viene pisando fuerte y con los discursos de transodio y sí, más que nada transodio, es difícil. Se hace difícil porque eso se va generando en la sociedad y la sociedad por ahí no entiende, y lo que pasó con Lizzy quizás fue una noticia muy random, pero son palos que se van dando para sociedad, para gente que por ahí no entiende mucho de la temática, y luego se sigue hostigando de la misma manera. Sí. Sabrina, ¿cuándo lo empezaste a trabajar al archivo y cómo fuiste reconstruyendo las historias? Imagino que has tenido que contactar gente, sí, mira, por las imágenes también, bien por los datos. ¿Cómo fue un poco ese laburo de archivo también, ¿no? Que hay que hacer. Es difícil, tuve que viajar a Mar del Plata. Bueno, mira, ella es Marcela de Bordaveres, ella es nacida acá en Tandil, ella emigró, hoy debe tener 67 años, 65, es una de las sobrevivientes más grandes. Ella tenía una casa allá en Bordaveres, que es la calle de Mar del Plata, y donde la mayoría íbamos a parar como refugio de gueto. Ella hoy en día, bueno, está mucho más grande y padece mucho de las siliconas y muchas enfermedades, y gracias a una compañera se otorgó que por medio de una carta al Papa que pudieran armar un poco lo que era el espacio de la casa que estaba avenida abajo y caída, y donde convivíamos siempre desde hace muchos años compañeras travestis trans, poder mejorarlo.
Y el recoger fotos y demás me llevó a viajar a Mar del Plata también y a reencontrarme con estas compañeras que yo cuando me fui de aquí me fui de Mar del Plata y es un lugar donde me cuesta andar porque me trae muchos recuerdos. Como me costó venir a Tandil también. Tandil también me costó mucho, fueron varios años de poder insertarme nuevamente, pero creo que es porque la mente quedan con esos recuerdos tan dolidos que luego uno no quiere volver a estar sufriendo ese tipo de cosas. Y después son fantasmas, porque yo después me di cuenta que estando acá en Tandil las cosas habían cambiado muchísimo. Yo ya había empezado a militar con convivencia y había encontrado que había un grupo de travestis y trans que estaban unidas. Después decidí unirme con Mara Junta y en Casa Violeta, pero por una decisión más transversal en el sentido de que me gusta que nosotras las travestis también habitemos espacios donde está el feminismo, entonces seamos un transfeminismo unidos y, por ejemplo, estas temáticas poder llevarlas a una mesa interseccional dentro de acá de Tandil como para decir, bueno, cómo podemos evaluar y qué soluciones podemos llegar a dar también, porque no somos tantas compañeras las que estamos fuera de un trabajo, entre comillas, normal. Lo bueno de esto, ¿no? Que decía convivencia en diversidad, ¿no? Sí, Gustavo Pernicone, todo. Bueno, hay lindos grupos acá en Tandil que siempre los hemos traído y hablado y por suerte es eso también, ¿no? De que tenés gente que te acompaña, tenés gente que ayuda, tenés gente que comprende. Ya cuando encontrás grupos que están en la misma, te sentís más. Es que sí, volvemos un poco a retomar el Eternauta, por ejemplo, lo de Nadie se salva solo, ¿no? La salida es colectiva, siempre. Exactamente, sí. Pero bueno, también es muy difícil entonar a las compañeras a tomar la voz. Claro. Es muy difícil porque la mayoría, como vivimos en un sistema que es muy apretado y en el cual tenemos que vivimos en la marginalidad y tenemos que trabajar, muchas prefieren callar y no tomar la voz o no saben bien por ahí cómo explicar lo que vivimos, ya que es difícil, pero en eso estamos ¿Y cómo se acompaña o cómo vos acompañás a las chicas nuevas? Contándoles las historias, acompañándolas, ayudando. No, mi espacio es es empezar a armar el archivo y que dentro de lo que es la Marcha del Orgullo que podamos siempre ir teniéndola y ir agrandándolo más, porque de hecho faltan compañeras que son de acá de Tandil, que vamos a ir agregando también más, y es un trabajo que requiere de tiempo para luego también poder conseguir, como te dije anteriormente, las fotos originales y que esto se pueda llegar a pasar a un libro del archivo de la memoria trans, que ahora salió la segunda edición. Es bellísima la edición, es precioso el libro. Esa es la primera edición. Ahí va. Yo tenía marcado un texto ahí, es un poco oscuro, duro, pero si quieren se los puedo pasar a leer. Sí, claro. Para mí para más o menos poder llegar a comprender qué era lo que pasaba en estos tiempos tan violentos donde la policía nos arrestaba simplemente por los artículos. Había llegado la época de la democracia en el año 83. Muchas de nosotras, por no decir todas, no sabíamos qué carajo era. ¿Qué significaba este hecho? No entendíamos nada. Y cuando preguntábamos qué significaba la democracia, por lo general nos decían libertad. Pero para nosotras comenzaba una época muy difícil, de mucha violencia policial, incluso hasta la muerte. En esas épocas de supuesta libertad, conocí a Katy, la borracha. Era una de las más humildes, muy pobre, vivía con su marido, un hombre que cirugiaba con un carro y era alcohólico. Vivían en una piecita de 3x3 de chapa de cartón y las paredes y el techo. Me acuerdo que tenían como 10 perros.
Ella usaba un postizo rubio, dacio, y siempre la cargábamos porque cada vez que corría de los milicos lo perdía o se le enganchaba en algún techo o tapia que debía cruzar al romperraja porque aparecía la camioneta de Madero. Con el tiempo pareciera que nos volviéramos más duras o nuestra necesidad hacia que corriéramos riesgos extremos. Sin dejar de estar atenta a la policía, nos subíamos a la autopista Riccieri y cuando veíamos que venía la policía, nuestra única alternativa era cruzar el guardacarril del medio. Cruzábamos 8 carriles, la mano que va de Capital a Ezeiza, juntas, pero no a la par, siempre mirando de frente a los autos. Había veces que llegábamos a 3 carriles y había que retroceder de nuevo a la banquina, esperar el momento justo entre los autos que pasaban a toda velocidad para poder cruzar, teniendo a nuestras espaldas a los policías a los tiros para amedrentarnos y no cruzarnos porque ellos no lo hacían, era su límite. Una de esas tantas veces que nos corrían y tan acostumbrados a cruzar, pasó lo que no queríamos que ocurriéramos. Éramos 4 corriendo para cruzar la autopista y al llegar al medio apareció la policía a toda velocidad. No había tiempo para pensar qué hacer, sin entregarse o correr en riesgo de cruzar. Yo crucé sin dudar. En el mismo tiempo que llego al medio siento un ruido fuerte a mis espaldas. Automáticamente miro hacia atrás y veo a Katy. Veo su postizo volar por el aire, en el carril de la izquierda donde los autos van a mayor velocidad. Uno la levantó por el aire. Fue el momento cuando la alcanzo a ver y me tapé la boca. No pude atinar ni a gritar ni a llorar porque debía seguir corriendo. Ahora la mano contraria. Mientras corría prestando atención en los autos que se me venían enfrente, sentía un ruido de todos los autos que no pudieron frenar y la pasaban por encima. Llegué al otro extremo. En un minuto apenas pude darme cuenta para ver lo que había pasado. Observé que la seguían pasando los autos por arriba. A su vez miré a la distancia. Los policías que quedaron estaban festejando. Los 4 aplaudían lo que veían. Me senté en el guardarraíl. Mi corazón estaba por explotar. No puedo describir lo que era. Dolor, angustia, impotencia, no sé. Las otras 2 compañeras quedaron en el medio de la autopista, mucho más cerca que yo, observando con más claridad toda la secuencia. Finalizando esta historia cruel, cuando estábamos entre nosotras sacando el cajón, vinieron de una revista o diario del momento a cubrir el hecho. ¿Cómo salió la nota? Como siempre, burlándose de nosotras. El título decía: murió atropellado Julio Sosa, el varón del tango travesti, acompañado de una foto del momento que era llevado el cajón al coche fúnebre. En la nota nunca contaron cuál fue la circunstancia que llevó a Katy a cruzar la autopista sin tener que en cuenta si su vida corría riesgo o no. Y esa era nuestra desgracia. Estos hechos que se comentan dentro del archivo, donde hay más fotos también, son historias que van comentando sobrevivientes y que son muy duras de recordar y de saber que hoy en día en Constitución hasta hace poco tiempo todavía sigue pasando. Y las noticias no se están brindando a eso tampoco. A ver, los medios de comunicación... Una celebración igualmente de la crueldad tremendo, los autos que seguían pasando y los policías que festejaban. Mientras ya estaba muerta en el piso, aplastada. La falta de respeto, de humanidad, de consideración, de que de verdad para algunas personas hay vidas que valen menos que otras. Sí. Pero esta falta de respeto absoluta sobre la persona, sobre la vida, sobre la dignidad. Sí. Y esto que decías de los medios de comunicación, ¿no? Titulando con el nombre y apellido... Claro. Y nada que ver con nada. Bueno, en nuestra época, cuando nos arrestaban, era diario que todas las mañanas que nosotros a la noche nos habían arrestado, saliéramos por la primera hora de la mañana el nombre y apellido de los travestis que habían sido arrestados en la zona. No sé si recuerdan, pero hace mucho tiempo atrás acá en Tandil se nombraba a las personas travestis que habían sido arrestadas en la noche en
Y era terrible, porque imagínate que para mi familia, que mi viejo trabajaba en la Fuerza Aérea, y para mucha gente más también, era épocas muy difíciles de poder asimilar eso. Lo que hoy en día que es donde más me preocupa el tema esto de las niñeces y las infancias. Cuidar las niñeces y las infancias en donde podamos seguir sosteniendo, donde no se desvincule esto que hemos creado. Sabri, podríamos seguir charlando un montonazo, te vamos a traer de vuelta. ¿Tiene una paz para hablar? Sí, ay, sí, porque yo, a ver, recién hace un ratito la nombraste a Lizzy. Y creo que tanto Lizzy Tagliani como Florencia de la B pudieron lograr una familia, adoptar hijos y demás, pero no es común dentro de las pibas. No es para nada común. No, obviamente que sí hay compañeras que pueden llegar a tener algún y no me atrevería a decir meritocracia, porque meritocracia quizás es por el apoyo de la familia que no fueron expulsadas de la casa, o porque tuvieron otras oportunidades, que son pocas las que tuvieron otras oportunidades que la mayoría no tuvimos. La mayoría terminamos expulsadas de la casa y ni siquiera pudiendo ir a un hospital, porque en esos tiempos tampoco había consultorios inclusivos, entonces no teníamos ni el derecho de ir al hospital. Sí, el acceso a la salud, aparte inclusive si iban las nombraban por su nombre anterior, digamos, también, incluso a propósito, les daba vergüenza tener que levantarse y responder ante ese nombre. Era espantoso. Y no había acceso a la salud. Camila Sosa Villada, una escritora, travesti trans, gran escritora, la amo. Ella también decía, yo también la amo, es brillante. Ella también decía, que muchas morían por ejemplo, tenían sífilis, nunca lo sabían, después derivaba una esquizofrenia, pero porque nunca accedían a una atención integral a la salud, no podían ir al médico, no las querían atender, o se burlaban y evitaban todo lo posible hasta que caían en postradas en una cama, pues ya no podían más. Sí, muchísimos casos, como Paula también, Paula González, que estaba acá, que era mi compañera y fue una de nuestras mejores amigas. Ella sufría de una bronquitis, pero ella tenía tanto pavor de ir al hospital que la bronquitis obviamente se agudó y ella falleció por otra causa, pero realmente es feo llegar a esas instancias, porque quizás le pasa mucho más a las travestis más grandes, nos pasa, quizás a las más jóvenes hoy ya están más insertadas y pueden, de hecho hay muchas compañeras que están en facultad y están heridos, y eso es lo que la luz que aún me vislumbra para poder decir, podemos seguir adelante, podemos seguir con esto de nuestras luchas. Sabri, última de mi parte, por lo menos, ¿se piensa el día de mañana hacer algún tipo de muestra? Mira, yo justamente estoy viajando ahora para el 3 de junio, que es Ni Una Menos, pero se quería hacer una muestra ahí para ver Ni Una Menos. Estoy poniendo las fotos, quizás no se dan. Tranqui. Pero sí, seguramente le haremos cada una de estas fotografías contenían un QR en donde nosotras abajo podías escanear y poder saber la vida de la compañera. Y un poco más contada sobre nosotras y no tanto sobre lo que fue, porque las historias cuentan en los diarios de cómo fallece cada una de una manera bastante fea. Claro, tal cual. Sabri, tienen este lugar para lo que necesiten. Sépanlo, te vamos a volver a traer dentro de un tiempito, porque está bueno que charlemos de estas cosas. Y más acá también en el ECO por la masividad del medio, así que en serio, el lugar para lo que quieran. Las voces, justo acá Natalia escribió que estaba escuchando y dice, hola, muy triste lo que leyó, era una persona, un ser humano, pero del otro lado están escuchando con la atención también, ¿no? Todo el relato. Sí, el relato del archivo de la memoria tiene muchos de esos tipos de relatos. Y también les invito a leer un poco esto de, como dijiste recién vos, Camila Sosa Villada, también Susi Shock, que tiene libros de infancias, que quizás ayudan un poco. Hay libros de Susi Shock que son para infancias y son muy lindos, y para poder leer en las casas a sus hijos, y
y ir teniendo una visión diferente a esta, no quiero ponerme tan oscurantista, pero es una visión bastante oscura la cual se nos presenta. Sí, tal cual. Sabri, gracias Bueno, por haber gracias, venido. Gracias. Un placer. ¿La pasaste bien? Sí, la pasé muy bien. Listo, eso es lo que vale entonces. Bueno, muchísimas